Un gusto volver a verles en este nuevo tutorial. Tejeremos este mini llavero de cerdito que está tejido en una sola pieza. Les comento que está inspirado a este hermoso llavero que me regalaron. Es pequeñito, entonces he tratado de tejerlo lo más parecido posible. Vamos con el paso a paso. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico aquí con nuestro dedo índice y dedo corazón. Hacemos un círculo. Pasamos el crochet por debajo de la hebra y aquí vamos a levantar una cadena. Dentro de este anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces vamos contando. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ahora cerramos este pequeño círculo de esta manera. Aquí vamos a trabajar cerrando cada vuelta. Entonces tomo el primer punto y miren, fíjense cómo lo estoy haciendo. Vamos a cerrarlo con punto deslizado. De esta manera terminé la primera vuelta. Levantamos una cadena y ahora para la vuelta número 2 lo que vamos a tejer son aumentos. Entonces me dirijo aquí en este primer punto para tejer 2 puntos bajos juntos. 1 y 2. Ahora en el siguiente punto tejeremos 2 puntos bajos juntos. Eso quiere decir un aumento. Estamos tejiendo entonces aumentos. Y aquí en esta vuelta número 2 vamos a tejer 6 aumentos que al finalizar vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Ahora, para finalizar con esta vuelta, cerraremos con un punto deslizado. Vuelta número 2, finalizar. Ahora vamos a tomar solamente una sola hebra, que van a ser las hebras de adentro. Entonces, levantamos una cadena y aquí en este primer punto vamos a tejer un punto bajo. En el siguiente, un punto bajo. En el siguiente un punto bajo. Bien, en esta vuelta número 3 vamos a tejer 12 puntos bajos. Recuerden que solamente van a tomar la hebra de adentro. Y para finalizar cerraremos con un punto deslizado. Vuelta número 4 finalizada. Levantamos una cadena para la vuelta número 5. Aquí ya vamos a tejer tomando la hebra de afuera, solamente estas hebritas. Entonces la secuencia va a ser 2 puntos bajos seguidos. 1
En el siguiente, otro. Tengo 2 y en el que sigue un aumento, es decir, 2 puntos bajos juntos. Recuerden que estamos tejiendo tomando la hebra de afuera. La secuencia de 2 puntos bajos seguidos y un aumento. Cuando finalicemos esta vuelta, vamos a tener un total de 16 puntos bajos. Y aquí vamos a cerrar con un punto deslizado. Ese punto deslizado les tiene que quedar bien prolijo para que no se note al finalizar. Levantamos una cadena y vamos a empezar la vuelta número 7. Aquí vamos a empezar con 2 puntos bajos seguidos. Uy, no tomé la hebra completa. Mira, siempre tiene que ser completo porque si no les va a quedar mal. Y recuerda que estamos tejiendo solamente tomando la hebra de afuera. Ahora tejeremos un aumento de punto bajo, es decir, 2 puntos bajos juntos. Ahora la secuencia de 4 puntos bajos seguidos. Bien, para explicarle que aquí en esta vuelta número 7 vamos a tejer la secuencia de 4 puntos bajos seguidos y un aumento. Y al finalizar vamos a tener 24 puntos bajos. Pero al finalizar nosotros hemos tejido 2 puntos y luego cuando finalicemos esta vuelta nos van a quedar 2 puntos. Fíjense cómo lo estamos haciendo.
Bien, aquí en esta parte cerramos con un punto deslizado. Y ya la vuelta número 10 vamos a tejer las orejas. Entonces fíjense bien, chicas y chicos, cómo lo vamos a hacer. Aquí seguimos tejiendo tomando solamente la hebra de afuera. Ya, vamos a ver aquí el llaverito. De aquí ya vienen las orejitas. Está el hociquito, un poquito de la cara. Ya quepa esto. ¿Ve? Ya. Me parece que a partir de aquí ya sería ideal tejer las orejas, ¿sí? Para que no sea muy larga o estirada la cara. Entonces levantamos una cadena. Esta es la vuelta número 9. Entonces acá vamos a ir contando, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos seguidos. Y aquí empezamos con la primera oreja. Vamos a hacer una lazada para tejer aquí en el siguiente punto una media vareta. Es tomar lazada y pasar por los 3 aritos. Ahora tejeremos una vareta en ese mismo punto. Paso por 2 aritos y luego 2. Nuevamente una vareta doble en ese mismo punto. Entonces paso por 2 aritos, 2 aritos y nuevamente 2 aritos. Cadena de separación y vamos a hacer una vareta doble en el siguiente punto. Paso por 2 aritos, 2 aritos y para finalizar 2 aritos. Ahora una vareta en ese mismo punto. Y una media vareta para finalizar en ese mismo punto. Entonces ya va a quedar esta pequeña orejita de este mini cerdito. Listo, ya estaría. Me voy en el siguiente, voy a tomar el punto completo. Entonces aquí vamos a ir contando. Tengo 1, vamos a tejer un total de 6 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí vamos a tejer ya la otra oreja. Lo mismo, repetimos. Una media vareta en el siguiente, pero solamente tomando la hebra de afuera. Ahora una vareta en este mismo punto, que son pasando por 2 aritos y luego 2 aritos. Ahora una vareta doble es donde enrollamos 2 veces a nuestro crochet y vamos a ir pasando por 2 aritos, 2 aritos y 2 aritos. Cadena de separación y nuevamente repetimos. Vareta doble aquí. Ahora en el siguiente punto, fíjense cómo estoy haciendo y solamente es tomando la hebra de afuera. Entonces aquí pasamos por 2 aritos, nuevamente 2 aritos y 2 aritos, jalamos un poco de hilo, nuevamente una vareta, paso por 2 aros y 2 aros. Y para finalizar con esta orejita, una media vareta en ese mismo punto.
Miren qué bonito y tierno está quedando nuestro mini cerdito. Ya tenemos las dos orejitas tejidas. Vamos a seguir con puntos bajos, tomando el punto completo hasta finalizarlo. Aquí van a ser un total de 10 puntos bajos seguidos. Bien, vamos a cerrar con un punto deslizado ya para finalizar esta vuelta número 9, que corresponde a las orejas. Aquí levantamos una cadena y vamos a seguir con la vuelta número 10. Para empezar, tejeremos 2 puntos bajos seguidos. Vamos a tomar el punto completo. Y también aquí ya tejeremos las patitas. Vamos a ver aquí a nuestra referencia este hermoso mini llavero. Entonces ya aquí las orejas quepan y también las patitas van a la misma dirección. Entonces aquí ya corresponde tejer las patitas. ¿Sí? Fíjense, está en la misma dirección. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer y qué puntos va a llevar? Este llaverito tiene luces en la nariz. No lo vamos a poner aquí en nuestro amigurumi. ¿Cómo sería ponerlo? No podría. Entonces seguimos. Nos vamos aquí. Solamente tomando la hebra de afuera, vamos a tejer 5 varetas en este mismo punto. Tiramos un poco porque vamos a cerrar aquí. Vamos a formar el punto popcorn. Entonces en el punto número 5 paso mi crochet y jalo esa hebra pendiente y se va a formar así como un buclecito. Es un punto popcorn, por si no lo sabían. Entonces esa es la patita, la primera. Seguimos tejiendo aquí. Vamos a hacer 7 puntos bajos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora aquí nos hemos encontrado con la orejita. Vamos a seguir tejiendo aquí, pero quiero que se fijen bien cómo lo vamos a hacer. Entonces, a ver, vamos a ir a tejer debajo de la orejita. Entonces retiramos esta parte. Debajo de la oreja vamos a encontrar 2 hebritas pendientes ahí. Ahí es donde vamos a tejer. Entonces tejeremos 2 puntos bajos seguidos. 1 en cada hebrita que está libre, disponible allí. Listo. Levantamos la orejita y ahora seguimos tejiendo. Vamos a hacer un total de 7 puntos bajos aquí. 1. Vamos a tejer tomando el punto completo. 2, 3, 4,
5, 6 y 7. Lo mismo vamos a hacer en esta otra orejita. Fíjense, entonces las orejas van a quedar bien paraditas. Entonces doblamos y debajo vamos a encontrarnos con 2 hebritas pendientes que resaltan y se notan. Si no se van a perder aquí porque se pueden ver. Entonces ahí tejemos 2 puntos bajos seguidos. Levantamos la orejita y vamos a continuar con 7 puntos bajos. ¿Sí? Recuerden que aquí ya vamos a tomar el punto completo. Entonces aquí la orejita va a quedar completamente ya paradita, derecha. Entonces vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos seguidos. Bien, vamos a tejer la otra patita porque ya es casi junta, ¿verdad? Entonces aquí, las patitas, las secuencias son 5 varetas en un mismo punto, que solamente tomamos la hebra de afuera, así como lo estoy haciendo. Fíjense, estoy poniendo lo más cerca posible para que ustedes puedan verlo con claridad. Entonces aquí 5 varetas. Popcorn. Dejamos esta hebra pendiente y nos vamos aquí en el quinto punto. Pasamos y siempre ajustamos un poquito para que se forme muy bien este buclecito. Y para finalizar esta vuelta número 10, 2 puntos bajos seguidos. Y cerramos ahora con un punto deslizado aquí en esta parte. Bien, hasta aquí todo bonito, todo chévere. Ya aquí ya me parece que vamos a tejer el cuerpo. Entonces cadena y vamos a tejer 30 puntos bajos. Es decir, en cada punto voy a tejer un punto bajo que van a ser un total de 30. Bien, aquí les voy a explicar que ya corresponde al cuerpo, porque mire, ya tejimos las orejas y las patitas en esa dirección. Luego vendría el pequeño cuerpito de este mini cerdito que está tejido en una sola pieza, que es pequeña también. Entonces ya está bien aquí, fíjense. Entonces de la vuelta número 11 a la vuelta número 17 vamos a tejer punto por punto, que van a ser un total de 30 puntos bajos en cada vuelta. Entonces, amigos y amigas, nos vemos finalizando la vuelta número 17. Para finalizar la vuelta 17, cerraremos con un punto deslizado. Fíjense, ese punto deslizado donde estamos tejiendo, cerrando, tiene que ser bien prolijo. Bien, como quedó, levanto una cadena. Bien, aquí voy a mostrarles a ver otra vez el mini llaverito que tengo para ver si el cuerpito ya quepa hasta ahí. Sí, ya es suficiente, ¿ves? Esos ojos tan grandes que le puse. Entonces vamos a hacer las otras 2 patitas ya para finalizar esta parte.
Entonces aquí en la vuelta número 18 ya corresponde tejer las patitas. Hemos levantado una cadena y vamos a tejer 4 puntos bajos seguidos. Empezaremos tejiendo la primera patita y recuerda que las patitas corresponden a 5 varetas en un mismo punto. Entonces tomo la lazada y me voy aquí en el siguiente, pero recuerda que también estamos tejiendo solamente tomando la hebra de afuera. En ese mismo punto tejeremos 5 varetas. Y aquí otra vez dejamos esta hebra pendiente para hacer el punto popcorn y eso hace que se forme como unas bolitas o unos buclecitos bien grandes y le da forma a las patitas. Ajustamos y seguimos tejiendo. Aquí vamos a seguir tejiendo ya tomando el punto completo. Vamos a tejer un total de 23 puntos bajos seguidos, ¿sí? Y para finalizar esta vuelta, aquí nos queda un punto. Entonces ahí tejemos un punto bajo. Cerramos con un punto deslizado, vuelta número 18 finalizado. Vamos a tejer la vuelta número 19. Aquí fíjense cómo queda por dentro y ya perfecto, está quedando estupendo, de verdad. Entonces ya vamos a cerrar para hacer la colita. Aquí miren el tamaño, sí está casi por ahí. Claro que el otro es un poquito más grande. Levantamos una cadena y aquí la secuencia va a ser de 3 puntos bajos seguidos y una disminución.
tomando el punto completo. 1, 2, 3. Ahora fíjense cómo voy a tejer la disminución. Solamente tomo la hebra de afuera del primero y rápidamente me voy a tomar del siguiente con mucho cuidado. Y ahora sí, tomo lazada, paso por 2 aritos, nuevamente tomo lazada y por 2 aritos. Se formó un solo punto, eso es la disminución. Vamos a repetir una vez más. 1, 2 y 3. Ahora la disminución tomando la hebra de afuera del primero y rápidamente del siguiente. Y pasamos por 2 aritos y 2 aritos. Y se formó un solo punto. ¿Ve qué fácil es tejer disminuciones? Esta secuencia lo vamos a repetir, ¿sí? Hasta finalizar esta vuelta. Antes de finalizar la vuelta número 19, aquí corresponde una disminución. Y ahora 3 puntos bajos. 1, 2 y aquí en el último punto 3. Cerramos con un punto deslizado, levanto una cadena y aquí me va a quedar 24 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 20. Levanto una cadena, la secuencia va a ser 2 puntos bajos seguidos y una disminución. Cuando finalicemos esta vuelta vamos a tener un total de 18 puntos bajos. Aquí en esta parte también lo que vamos a hacer es ya rellenar con algodón siliconado porque la abertura se va haciendo pequeña a la medida que vayamos tejiendo. Entonces antes de que se haga bien pequeña y no se pueda meter el algodón siliconado, ¿sí? Bien, fíjense aquí los puntos deslizados donde hemos cerrado en cada vuelta. Casi ni se nota, quedan perfectos. Este cerdito lo tejí en forma de espiral. Entonces quiero explicarles aquí que si tú tejes en forma de espiral, las patitas te van a quedar en diferentes direcciones. Uno más arriba y el otro debajo. Es como si estuviera caminando el cerdito. También queda perfecto. Ya depende de ti si lo vas a tejer cerrando con puntos deslizados o en forma espiral. Cualquiera de las dos formas te van a quedar súper bonitos, ¿sí? Aquí no se nota los puntos deslizados y también las patitas te van a quedar en la misma dirección. Pero el otro también queda bien, es como si estuviera caminando el cerdito porque queda uno arriba y uno abajo. Ahora depende del grosor de hilo que utilices, va a depender el tamaño de tu amigurumi. Ahora vamos con la vuelta número 21. Levantamos una cadena. La secuencia va a ser un punto bajo y en el siguiente una disminución, que son tomando las hebritas de afuera. Esta secuencia lo vamos a repetir a lo largo de toda esta vuelta y cuando finalicemos vamos a tener 12 puntos bajos. Y aquí cerramos con un punto deslizado y también ya vamos a hacer la colita de nuestro cerdito. Entonces,
Aquí mismo vamos a levantar 8 cadenas para la colita, ¿sí? Y luego nos vamos a devolver con puntos deslizados en cada punto hasta llegar hasta la última cadena donde hemos empezado. Muy bien, cortamos el hilo y vamos a enhebrar en una aguja porque ya hemos terminado. Ahora solamente con una aguja nos vamos a ayudar para ya cerrar completamente esta pequeña abertura. Entonces van a rellenar un poco más con algodón siliconado hasta tener una textura firme. Entonces, tomando solamente las hebras de afuera de cada punto, fíjense cómo lo estoy haciendo aquí el primero, ahora el siguiente, así de cada punto hasta rodear todo el círculo. Y aquí para finalizar van a jalar fuerte y van a ver que toda esta parte se va a cerrar así completamente y queda bien prolijo. Y aquí daré algunas puntaditas para que la colita me quede firme y así estaríamos terminando a nuestro hermoso mini cerdito de llavero. Nos vemos en un próximo tutorial. Espero que les haya gustado y que puedan compartir con todos sus amigos y amigas crocheteras. Así que nos encuentran en Instagram y en TikTok como Hate Crochet. Nos vemos.